Te romperé la muñeca si dices una palabra más, gruñó el vicepresidente, arrancándole el micrófono de la mano y retorciéndole la muñeca ante la mirada atónita de los empleados. Como directora ejecutiva negra fingiendo ser pasante, sufrió un racismo implacable, desprecio y sabotaje. Su brillantez ignorada, su voz silenciada, cada uno de sus gestos recibido con burla. Pero tras su máscara imperturbable, hervía un plan de justicia. ¿Qué ocurrirá cuando la mujer a la que ridiculizaron revele su verdadero poder? ¿Podrá derribar un imperio tóxico? No te pierdas esta fascinante historia de venganza y triunfo. Si ya te tiene enganchado, dale al botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. ¿Se arrepentirán sus enemigos de haberla subestimado? Sigue escuchando para descubrir la verdad que te dejará boquiabierto. No creerás cómo se desarrolla todo. El horizonte de Atlanta brillaba bajo el sol del verano de 2015, un mosaico de cristal y acero que prometía oportunidades. Melissa Carter, con apenas 22 años, se encontraba en la elegante sala de juntas de Athenix Corporation, con el corazón martillando en su pecho. Sus trenzas estaban recogidas con firmeza, su blazer azul marino un poco rígido, pero sus ojos ardían con convicción. Como consultora estratégica, había dedicado meses a diseñar una iniciativa revolucionaria de IA para optimizar cadenas de suministro globales, con el potencial de ahorrar miles de millones. Hoy la presentaría al equipo ejecutivo de Athenix, su voz firme a pesar de las miradas que la escrutaban. La visión de Melissa no era solo un proyecto, era la salvación de su naciente startup, un sueño al que había entregado cada hora de vigilia. Marcus Bond, vicepresidente de operaciones, se recostó en su silla de cuero, su sonrisa afilada como una navaja. Hombre entrado en sus 40, con el cabello engominado y un traje de corte impecable que resumaba viejas fortunas, irradiaba autoridad. Para él, Melissa no era más que una anomalía, una joven negra atreviéndose a ocupar su espacio. Mientras ella describía algoritmos predictivos y análisis en tiempo real, sus dedos golpeaban la mesa de caoba. Cada golpeteo un silencioso desdén. Cuando terminó, la sala contuvo el aliento. Entonces Marcus soltó una risita baja y venenosa. «Ambicioso», dijo con tono condescendiente. «Pero no apostamos por teorías sin probar de orígenes no comprobados». La pausa antes de «no comprobados» fue un puñetazo a su juventud, su raza, su audacia. La mandíbula de Melissa se apretó, pero no cedió. «Los datos son sólidos, señor Bourne. He corrido simulaciones». «¿Simulaciones?», intervino él inclinándose hacia adelante. «Esto no es un proyecto universitario, querida. Athenix juega en las grandes ligas». Unas cuantas risitas surcaron la mesa. Hombres que reflejaban su arrogancia. El rechazo dolió, pero Melissa siguió firme, citando estudios de caso y proyecciones de Roy. Marcus la despachó con un gesto. «Lo pasaremos por alto. Dedícate a la consultoría, señorita Carter. Deja la innovación en nuestras manos». Esa noche, en su diminuto apartamento, Melissa contempló la carta de rechazo de Athenix que brillaba en la pantalla del portátil. Su startup Nexus AI se desangraba financieramente. La presentación debía haber asegurado un contrato vital. En su lugar, las palabras de Marcus resonaban en su mente. Sin probar, sin comprobar, no apto. Se sirvió una copa de vino barato, las manos temblándole. Pero lo peor estaba por llegar. En las semanas siguientes llegaron susurros. Marcus había boicoteado a Nexus AI. Clientes clave se echaron atrás, alegando dudas sobre su fiabilidad. Un contrato importante con Athenix que estaba a punto de firmarse desapareció sin explicación. Para el otoño, Nexus AI colapsó. Los ahorros de Melissa se agotaron. Su equipo se dispersó y sus sueños quedaron reducidos a una pila de facturas impagadas. En medio de los escombros aprendió la verdad. Marcus no solo rechazó su proyecto, sino que orquestó su ruina, asegurándose de que ninguna mujer negra lo eclipsara. Sola en su apartamento a oscuras, Melissa se arrodilló junto a una caja de documentos de Nexus AI, conteniendo el aliento. El peso del fracaso la oprimía. Años de sacrificio, noches en vela y desafío a un mundo que dudaba de ella. Con la yema de los dedos recorrió el logotipo de la empresa y una chispa se encendió en su pecho. «Esto no es el final», susurró. «Lo recuperaré todo». Su promesa era una espada forjada por la traición. Reconstruiría no por gloria, sino por justicia. 10 años más tarde,
El skyline de Atlanta brillaba de nuevo, sus torres más nítidas contra el crepúsculo de 2025. Melissa Carter, ahora con 32 años, ocupaba una oficina en un ático, su silueta recortada por los ventanales de suelo a techo. La consultora nerviosa había dado paso a una mujer templada en el fuego. Sus trenzas lucían elegantes y su blazer de corte impecable proclamaba poder con discreción. Ya no era la soñadora a la que Marcus había intentado aplastar. Era la arquitecta de su caída. Melissa había escalado peldaño a peldaño durante más de una década. Turnos nocturnos en empresas tecnológicas, trabajos de programación como freelance y un estudio incansable de finanzas y estrategia corporativa. Había tejido una red de aliados silenciosos, inversores, abogados, conocedores del sector, que reconocían su brillantez. A través de entidades anónimas, fue adquiriendo a Athenix poco a poco hasta ostentar las riendas como su directora ejecutiva oculta. La Junta la conocía solo como MC, una genio recluida que se comunicaba mediante llamadas cifradas. Para el mundo, Melissa Carter era un fantasma. Para Marcus Bond, no era nadie. Athenix había crecido hasta convertirse en un gigante tecnológico, pero su corazón estaba pudriéndose. Marcus, ahora vicepresidente de operaciones, gobernaba con puño de hierro, y su camarilla de directivos alimentaba una cultura de racismo, acoso y codicia. Los informes llegaban a Melissa. Empleados negros al margen, mujeres silenciadas, denunciantes despedidos. El imperio de Marcus prosperaba en el miedo, su arrogancia sin freno. Él había olvidado a la joven consultora a la que había destruido. Melissa no lo había hecho. Se apartó de la ventana. Su escritorio era un centro de mando repleto de pantallas y expedientes. Tenía abierto un archivo titulado Bourne con todos sus delitos. Fondos desviados, correos discriminatorios, pactos secretos con la competencia. Su equipo, operativos leales que conocían su verdadera identidad, había pasado años recabando pruebas. Pero eso no bastaba. Melissa necesitaba ver la podredumbre de cerca, caminar entre los lobos antes de asestar el golpe. Su plan era audaz: infiltrarse en Athenix como becaria bajo la identidad de Maya Collins. El disfraz sería perfecto: ropa modesta, un currículum ficticio y una actitud que invitara al desprecio. Observaría el mundo de Marcus desde adentro, documentando cada uno de sus pecados. La idea de enfrentarse a él de nuevo, sin ser reconocida, le producía un escalofrío de emoción. Marcus la había ridiculizado llamándola novata. Pronto aprendería cuán equivocado estaba. Melissa abrió un cajón y extrajo una vieja tarjeta de negocios de Nexus AI, sus bordes deshilachados. Un relicario de su pasado, un recuerdo de la chica que se atrevió a soñar. La guardó en el bolsillo, como un talismán. Mañana entraría en la torre de cristal de Athenix, no como conquistadora, sino como presa, al menos a sus ojos. Marcus y sus secuaces verían a una mujer negra, una becaria, un blanco fácil. Nunca sospecharían la tormenta que llevaba dentro. Al apagar las pantallas, la mirada de Melissa se detuvo en una foto de sí misma de joven, sonriendo en una conferencia tecnológica, con los ojos llenos de esperanza. Aquella chica se había roto, pero se había reconstruido más fuerte. Marcus le había arrebatado su empresa, su orgullo, su futuro. Ahora Melissa le quitaría todo. No solo su poder, sino su legado. Apagó la luz. El resplandor de la ciudad dibujaba sombras en la habitación. Su juramento, pronunciado hace 10 años, resonó en el silencio. Esto no había terminado. Mañana daría su primera jugada en esta partida de ajedrez. Marcus Bond nunca la vería llegar. Las puertas de cristal de la sede de Athenix en Atlanta brillaban como una fortaleza bajo el sol matinal de 2025, su superficie reflectante ocultando el veneno interior. Melissa Carter, ahora Maya Collins, se acomodó la chaqueta de tienda de segunda mano y apretó contra el pecho un cuaderno gastado. Su corazón marcaba un pulso constante a pesar del papel que interpretaba. Con 32 años ya conocía bien las máscaras, pero esta era la más audaz, la de becaria treintañera, invisible en un mundo que adoraba el poder. Sus gafas, innecesarias pero convincentes, se deslizaban por la nariz al entrar al vestíbulo, donde el aire estaba cargado del zumbido de la ambición y el café. Para el guardia de seguridad, era otro rostro más pasando la tarjeta temporal. Para Melissa, aquello era territorio enemigo, y ella una espía a plena vista.
El ascensor hasta la planta 15 parecía descender a la guarida de un depredador. Su reflejo en las paredes pulidas mostraba a una mujer diseñada para el anonimato. Pantalones holgados, bailarinas gastadas, una sonrisa tímida. Sus trenzas, recogidas en un moño bajo, resultaban discretas. Pero tras el disfraz, su mente no cesaba de trabajar, registrando cada detalle. El leve saludo de la recepcionista, los susurros burlones de los ejecutivos al pasar, la forma en que sus miradas reposaban en su piel antes de descartarla. La cultura de Athenix no había cambiado desde que Marcus Vaughan enterró sus sueños hace 10 años. Había empeorado. Como Maya Collins, Melissa iría desgranando sus capas, exponiendo la podredumbre a la luz. Su primer día como pasante comenzó en una sala de conferencias iluminada por luces fluorescentes, donde una docena de recién contratados se sentaban bajo la mirada de una gerente de nivel medio llamada Karen. Melissa tomó asiento al fondo, con el cuaderno abierto y el bolígrafo listo. El discurso de orientación de Karen era un himno ensayado a la excelencia de Athenix, pero sus ojos pasaban por encima de Melissa, posándose con cálida atención en las pasantes blancas. El Desire no era nuevo, pero dolía igual. Melissa garabateó notas, no sobre el discurso, sino sobre la dinámica de la sala. ¿Quién le cedía la palabra a quién? ¿Quién sonreía con sorna ante su presencia? Cada mirada era un dato, cada desprecio, evidencia para su caso. La mañana avanzó lenta con los módulos de formación, pero la atención de Melissa estaba en otra parte. Había memorizado el organigrama de Athenix, conocía el horario de Marcus Vaughan, reunión de estrategia a las 9 a. Una llamada con un cliente a las 11. Como pasante, sería invisible para él, un fantasma trayendo café mientras su imperio se desmoronaba. Su verdadero trabajo empezaba en los márgenes. Erapiar charlas en voz baja en las salas de descanso, anotar quién evitaba el contacto visual con el personal no blanco. Al mediodía ya había escuchado a un gerente quejarse de que las cuotas de diversidad arruinaban el equipo. El bolígrafo de Melissa voló y su máscara de ingenuidad se mantuvo intacta. En la cafetería conoció a Jamal, un programador de 24 años con sonrisa rápida y mirada cautelosa. Se sentó frente a ella y su bandeja hizo ruido al apoyarse. «Eres la nueva pasante, ¿verdad, Maya?» Su voz era amigable, pero a la defensiva, de quien ha sobrevivido a mucho. Melissa sintió, tímida. «Sí, solo intento ponerme al día». Jamal miró a su alrededor y bajó la voz. «Un consejo, cuídate la espalda. Este lugar no es lo que parece». Sus palabras eran un hilo, y Melissa tiró suavemente, preguntándole por el equipo, por la cultura. Jamal vaciló, luego admitió. «A algunos aquí no les gustan personas como nosotros. Sonreirán, pero es una trampa». El pulso de Melissa se aceleró. Era su primer aliado, aunque él aún no lo supiera. La tarde le reservó su primer encargo: ordenar expedientes en un área común junto a la oficina de Marcus. Las paredes de cristal le ofrecían una vista nítida de su dominio. Alfombra de felpa, escritorio de caoba, un reino de ego. Marcus entró a las 2 p.m., con el traje impecable y la risa retumbante al dar palmaditas en el hombro de un colega. Melissa mantenía la mirada baja, apilando papeles, pero sus oídos estaban alerta. La voz de Marcus se oía a través del vidrio, presumiendo de un acuerdo que, según él, había puesto a esos novatos en su lugar. Sus dedos se apretaron alrededor de una carpeta. Novatos resonó en su mente, como hacía una década cuando él calificó su startup de quimera. Él no había cambiado, pero ella sí. Su oportunidad de observar de cerca llegó en una reunión de equipo a última hora de la tarde. Asignada a tomar notas, Melissa se sentó al borde de la mesa de conferencias, su presencia apenas reconocida. Marcus presidía, su carisma una arma pulida. La agenda era un informe financiero trimestral, pero los ojos de Melissa buscaban el trasfondo. La forma en que él ignoraba las aportaciones de un analista negro, cómo sus aliados, 4 directores senior, asentían cual cortesanos. Cuando una gerenta junior, una latina, sugirió una medida de ahorro, Marcus la interrumpió. «Quedémonos con lo que funciona, María». La sala rió, pero el bolígrafo de Melissa rasgó el papel furiosamente, documentando el desprecio. Entonces sucedió. María, imperturbable, señaló una discrepancia en el informe, un sobrecosto de 2 millones ligado a un contrato con un proveedor. La sonrisa de Marcus se heló. Melissa, incapaz de contenerse,
Miró las cifras en su tableta. El error era evidente, un fallo de novato. Antes de detenerse, habló con voz suave pero clara. Tiene razón. El ciclo de facturación del proveedor no coincide con el libro mayor. Está desfasado 2 trimestres. La sala enmudeció. La frase resonó de nuevo. Está desfasado 2 trimestres. La mirada de Marcus se posó en ella. Un depredador que olfatea la desafío. ¿Y usted quién es?, preguntó con un tono de seda afilada. Maya Collins, pasante, respondió Melissa, sosteniendo su mirada un instante de más. El ceño de Marcus se frunció, un atisbo de inquietud cruzando su rostro. ¿Había reconocido algo familiar? Ella bajó la vista, fingiendo ser la novata nerviosa, aunque el corazón le latía con fuerza. Había descubierto su mano lo justo para despertar su suspicacia. James ni siquiera lo miró. Fue directamente hacia Ashley y bajó la cabeza en señal de respeto, con el rostro impregnado de vergüenza y remordimiento. Señorita Bennet, lamento profundamente que esto haya ocurrido. Melissa sintió el peso de un reconocimiento tenue, pero creciente. Él no la conocía, aún no, pero la semilla estaba plantada. Cuando terminó la reunión, Melissa se quedó atrás, fingiendo ordenar sus apuntes. La voz de Marcus llegó desde una conversación lateral con un director. Esa becaria tiene mucha cara. Mantén ojo con ella. Esas palabras fueron una advertencia, pero para Melissa fueron la chispa. Lo había turbado y aquello se sintió como una victoria. De vuelta en su escritorio, abrió una aplicación segura en su teléfono y envió un mensaje cifrado a su equipo. Primer contacto. Él está vigilando. Sus operativos, abogados, hackers, informantes, respondieron al instante, confirmando nueva información. El negocio más reciente de Marcus involucraba a un proveedor turbio, una mina de oro de pruebas potenciales. Aquella noche, en una casa segura al otro lado de la ciudad, Melissa se despojó de la ropa desaliñada de Maya, y su porte cambió al paso firme de una directora general. Su equipo se reunió en torno a la mesa, con los portátiles encendidos. Lena, la hacker, abrió el correo de Marcus, un tesoro de insultos y acuerdos clandestinos. Es descuidado, dijo Lena sonriendo. En este correo llama a un vicepresidente negro, contratación de escaparate. A Melissa se le apretó la mandíbula. Ella ya sabía que Athenix era tóxico, pero el odio puro de esas palabras avivó aún más su determinación. Otro integrante, el abogado David, le entregó un dossier sobre Jamal. Está limpio, es listo, podría ser útil. Melissa asintió, mientras su mente ya lo tejía en su plan. Al conducir de vuelta, las luces de Atlanta se desdibujaban ante ella. Una ciudad que una vez la hundió y que ahora se convertía en su campo de batalla. El malestar de Marcus en esa reunión era una grieta en su armadura, y Melissa la abriría de par en par. Rozó con los dedos la vieja tarjeta de IA Nexus en su bolsillo, sus bordes suavizados por años de uso. Mañana volvería como Maya, la becaria que se atrevió a hablar. Ahora la observaría, pero pronto la vería tal como era, y para entonces sería demasiado tarde. La torre Athenix se alzaba sobre el amanecer de Atlanta, su fachada de vidrio un espejo helado de ambición. Melissa Carter, cubierta con la identidad de Maya Collins, entró en el ascensor con su credencial de becaria como si fuera un disfraz. A sus 32 años era una maestra del engaño. Su cardigan gastado y sus bailarinas deslucidas ocultaban a la directora que gobernaba la empresa. 3 semanas después de infiltrar Athenix, el aire vibraba de tensión. Marcus Vaughn, vicepresidente de operaciones, la había señalado como una molestia tras su comentario audaz en la última reunión. Su escrutinio era una cuchilla contra su garganta. Pero Melissa prosperaba en el filo, cada movimiento medido para desmantelar su imperio. En la zona de trabajo abierta el murmullo de la mañana bullía, pero las miradas se apartaban al pasar ella. Su piel, su condición de becaria mayor, la convertían en blanco de susurros. Se sentó en su escritorio de la esquina, con el cuaderno como escudo, anotando cada gesto. El desdén de un gerente, la idea marginada de un programador negro, la forma en que los aliados de Marcus, 4 directores senior, se pavoneaban como reyes, intocables. Su papel de Maya exigía humildad, pero su mente ardía con propósito. La sospecha de Marcus había agudizado su crueldad, y ahora Melissa era su presa favorita. Su tarea matinal era la entrada de datos, un trabajo soporífero diseñado para quebrarla. «Espíritu», había dicho Marcus con una media sonrisa. «Mantente en tu lugar». Mientras tecleaba,
Melissa oyó a un director, Greg, regañar a un joven analista por un error menor. Si no puedes con esto, quizá te convenga más el departamento de ventas, escupió Greg, su tono cargado de veneno racial. La analista, una mujer negra, se encogió en la silla. Melissa detuvo los dedos y el bolígrafo raspó el papel. Greg Coleman, 9:17 a.m. Conducta discriminatoria. Cada desaire era munición, y ella forjaba un arsenal. Al llegar el mediodía, empezaba su verdadero trabajo. En la sala de descanso, chocó sin querer la bandeja de Yamal, el programador que le había advertido del trasfondo de Athenix. Él casi la derriba y ella la enderezó, mostrando la tímida sonrisa de Maya. «Perdona, soy un poco patosa», dijo, desplegando confianza. La guardia de Jamal bajó y empezó a hablar de sus frustraciones. Promueven siempre al mismo tipo. Blanco, hombre, con contactos. El mes pasado propuse una APA y se lo tomaron a broma. Melissa asintió, su empatía genuina pero estratégica. Debe ser duro. ¿Has pensado en plantarles cara?, preguntó ella. Los ojos de Yamal destellaron con duda. La semilla germinaba. Necesitaba aliados, y él era la chispa que podía encender la llama. La tarde le deparó una nueva prueba. Marcus reunió a todos los becarios en su oficina. Una jugada de poder disfrazada de mentoría. Melissa entró junto a los demás, con el pulso tranquilo pese a la jauría. Marcus, recostado tras su escritorio, corbata floja y mirada depredadora, evaluaba a cada uno como quien huele la presa. «Ustedes son el futuro», farfulló él, «pero solo si aprenden a guardar su lugar». Sus ojos se fijaron en Melissa con malicia. «Señorita Collins, ¿alguna sabiduría de su vasta experiencia?». La sala se inundó de risitas. La burla sobre su edad y posición era evidente. Melissa tragó saliva, fingiendo la pasante nerviosa. «Solo estoy aquí para aprender, señor». Él rió como si desenfundara una espada. «Bien, que así siga siendo». De vuelta en su escritorio, el disfraz de Melissa casi se resquebrajó. Las burlas de Marcus ya eran personales. Cada una le recordaba la startup que él había destruido hace una década. Canalizó esa rabia y la transformó en su misión. Aquella noche, en una casa segura, se reunió con su equipo. Lena, la hacker, y David, el abogado. Lena deslizó un pendrive por la mesa. «Tengo algo grande. Marcus y su pandilla están desviando millones con contratos falsos de proveedores. Correos, facturas, todo montado». Los ojos de Melissa brillaron al conectarlo al portátil. Las hojas de cálculo relucían con cifras de avaricia. Empresas pantalla, honorarios inflados, sobornos a cuentas offshore. «Esto es oro», murmuró victoriosa. David se inclinó, con voz grave. «Hay más. Marcus está negociando un acuerdo de datos con una firma rival. Secretos comerciales a cambio de participación. Tenemos grabaciones parciales». La mandíbula de Melissa se tensó. Vender la tecnología principal de Athenix era traición. Algo que ni sus aliados tolerarían. Ordenó a Lena plantar un micrófono discreto en el despacho de Marcus, un diminuto dispositivo camuflado en un bolígrafo. «Necesitamos captarlo confesando», dijo Melissa. «Cada palabra valdría». Lena asintió y tecleó comandos para ocultar sus huellas digitales. Segundo paso: mantener a Marcus desequilibrado. Melissa orquestó un fallo sutil. Al día siguiente, durante la reunión de equipo, entregó mal un informe para que llegara a él con un error tipográfico. Él estalló, irrumpiendo en el área de trabajo con el rostro rojo. «¡Collins!», gritó arrojando los papeles a sus pies. «Si no puedes con lo básico, estás fuera». Los compañeros apartaron la mirada, pero la disculpa de Melissa fue una clase magistral de humildad. Sus manos temblorosas, fingidas. La rabieta de Marcus jugaba a su favor. Su temperamento era un punto débil que ella explotaría. Aquella noche, sola en la oficina, recuperó el bolígrafo micrófono. El audio era nítido. En sus oídos sonaron palabras arrastradas por el whisky mientras Marcus hablaba por altavoz con Greg. «El trato de datos está cerrado. 10 millones y lo bordamos. Solo mantén a la junta despistada». La risa de Greg, aceitosa. «Y esa interna es un problema. Se entromete demasiado». La voz de Marcus rugió. «La aplastaré. Nadie me desafía». Una sonrisa depredadora curvó los labios de Melissa. La grabación era un cañonazo, pero necesitaba más. Pruebas visuales, testigos, una trampa de la que él no pudiera escapar.
Al cierre de la semana, llegó la invitación al gala trimestral de Athenix, un evento deslumbrante para ejecutivos y personal selecto. Marcus, en un gesto inusual, la extendió a los internos. Su motivo estaba claro: humillarla en público. Melissa confirmó su asistencia rebautizada como Maya, y su plan tomó forma. Aquel gala sería una bomba de relojería y también una mina de oro. Ejecutivos borrachos, lenguas sueltas y la oportunidad de pillar a Marcus desprevenido. Mandó un mensaje al equipo: el gala es la jugada. Preparad vigilancia. Lena respondió con un emoji de aprobación, ya pirateando las cámaras del lugar. En la gala, Melissa se mimetizó con el gentío. Un vestido modesto pero elegante, gafas cambiadas por lentes de contacto para no ser reconocida. Las lámparas de cristal iluminaban a la élite de Atlanta, pero el ambiente olía a hipocresía. Marcus, en su trono, reía a carcajadas mientras brindaba con sus compinches. Al verla, sus ojos se entrecerraron. «Señorita Collins, codeándose con los grandes, ¿eh?» Los aliados soltaron carcajadas, pero la sonrisa de Melissa fue desarmante. «Solo agradecida de estar aquí, señor». Su deferencia era una máscara. Él la escudriñaba como un cazador olfateando a su presa. Cuando se apartó, Melissa se deslizó hacia un rincón discreto. Su teléfono vibró con la actualización de Lena. «Cámaras en vivo, lo pillamos con un proveedor dudoso». Observó a Marcus, una mano en el hombro de un cliente, su arrogancia lista para estallar. El gala era su reino, pero Melissa estaba reescribiendo las reglas. Tocó la tarjeta Nexus AI en su bolso, sintiendo su peso como ancla. Marcus creyó que había ganado hace 10 años, pero esa noche, ella encendería la mecha que haría estallar su mundo. La sede de Athenix vibraba con la energía frenética de un coliseo corporativo, sus muros de vidrio reflejando el cielo nublado de Atlanta a finales de 2025. Melissa Carter, disfrazada de Maya Collins, recorría el bullpen del 15º piso, su gafete de becaria una débil barrera contra la tormenta que estaba a punto de desatar. A sus 32 años era un fantasma a plena vista, con su jersey de modé y su timidez ensayada, ocultando a la directora ejecutiva que sostenía el destino de la compañía. 4 semanas después de iniciada su misión encubierta, la vendetta de Marcus Bourne contra ella se había afilado hasta convertirse en un filo de navaja, y cada uno de sus ataques era una prueba de su templanza. Pero hoy, en la reunión general de la empresa transmitida en vivo, Melissa percibió el punto de inflexión. El aire crepitaba de posibilidades. Era su oportunidad de convertir la arrogancia de Marcus en su perdición. El auditorio era un mar de trajes y sonrisas forzadas, y el escenario, una plataforma para los egos ejecutivos. Melissa se sentó al fondo, con el cuaderno abierto y el bolígrafo dibujando círculos ociosos que delataban su mente acelerada. Las pantallas gigantes mostraban la transmisión en vivo, dirigida a miles de empleados de Athenix en todo el mundo. Marcus, vicepresidente de operaciones, salió al escenario con su traje a medida reluciente bajo las luces y su sonrisa, la máscara de un depredador. Comenzó su discurso sobre un crecimiento sin precedentes, con la voz atronadora y la sinceridad impostada. Los ojos de Melissa se entrecerraron al captar las miradas sutiles que intercambiaba con su grupo íntimo. 4 directores que sustentaban su reinado de codicia y prejuicio. Su papel como Maya era pasar desapercibida, pero Marcus tenía otros planes. A mitad de su discurso, se detuvo y barrió la sala con la mirada hasta que se fijó en ella. «Escuchemos a la futura estrella de Athenix», dijo con tono burlón. «Señorita Collins, nuestra becaria estelar, tiene un informe que compartir. Adelante, suba». La sala se agitó, cabezas giraron. El estómago de Melissa se retorció, no de miedo, sino por la audacia de la trampa. No se había asignado ningún informe a los becarios. A ninguno. Aquello era una ejecución pública, diseñada para humillarla. Se puso de pie, alisó su falda y midió cada paso hasta el escenario, sintiendo el peso de cientos de miradas clavadas en ella. Pero su concentración era absoluta. La sonrisa socarrona de Marcus debía desmoronarse. Él le entregó una carpeta cuyas páginas estaban en blanco, salvo por un título manuscrito con prisas: Proyecciones del T3. Un mero atrezzo. «Adelante, Maya», dijo él condescendiente. «Ilumínanos». El micrófono, frío en su mano, y el silencio, asfixiante. Abrió la boca, buscó las palabras, cuando Marcus se movió. Con un gesto rápido y deliberado,
Le arrebató el micrófono, rozando sus dedos con fuerza calculada. Luego, con un giro de muñeca, le torció el brazo lo justo para hacerla tambalear. La carpeta cayó y las hojas se esparcieron por el escenario, como hojas caídas. El dolor le atravesó la muñeca, pero contuvo el gemido, clavando la mirada en él. «Conoce tu lugar y quédate ahí», susurró Marcus, lo bastante alto para que los primeros asientos lo oyeran. Sus aliados soltaron una risa cruel. El resto del auditorio se paralizó en un silencio incómodo. La transmisión en vivo captó todo. Su mueca, el tropiezo de ella, las hojas a sus pies. Melissa se enderezó, el rostro convertido en una máscara de deferencia atónita. Pero por dentro un fuego rugía. Aquel era el momento, la chispa para encender su plan. Cuando Marcus volvió la vista al público y la despidió con un gesto, ella vio un movimiento entre los asistentes. Jamal, el joven programador a quien había ganado como aliado, sostenía discretamente el teléfono. Su expresión era grave. Estaba grabando. Los labios de Melissa esbozaron una sombra de sonrisa. La trampa de Marcus lo había atrapado a él mismo. Regresó a su asiento, la muñeca palpitante, pero con la determinación inquebrantable. La reunión continuó, pero su mente estaba en otra parte, repasando el agravio y catalogando cada testigo. El escarmiento de Marcus no era solo algo personal, sino una violación de todas las políticas de recursos humanos que Athenex decía respetar. Y más aún, era la prueba, la piedra angular del caso que había estado construyendo. Mientras se vaciaba el auditorio, Jamal captó su mirada y, con la excusa de devolverle un bolígrafo, deslizó su memoria USB en su mano. «¿Estás bien?», susurró. «Lo tengo todo», Melissa sintió, con la voz baja. «Guárdalo con cuidado. Hablaremos más tarde». Esa noche, en su casa segura, Melissa se despojó de la ropa anodina de Maya y su postura cambió a la gracia autoritaria de una CEO. La habitación zumbaba con la urgencia de su equipo. Lena, la hacker, encorvada sobre su portátil. David, el abogado, hojeando expedientes legales. En un monitor se reproducía el vídeo de Jamal. La calidad impecable. El giro de muñeca que le hizo Marcus. Sus palabras viperinas. El estupor del público. «Esto es dinamita», dijo Lena, mientras sus dedos volaban para respaldar el archivo. «Tiene potencial de viralidad, pero lo guardamos hasta que estés lista». Melissa fijó la mirada en la pantalla. «No basta con avergonzarlo. Tenemos que hundirlo». «David», continuó, «extiende el dossier. Meses de pruebas convertidas en un edificio imponente. Correos en los que Marcus se burla de los empleados negros, calificándolos de errores de acción afirmativa. Registros bancarios que conectan sus clics con $5 millones desviados. Mediante proveedores ficticios. Audios donde trama vender código de IA propietario a un competidor, con la voz henchida de codicia. El vídeo es la pieza final, un acto público de crueldad que refuerza nuestro caso». Melissa se inclinó hacia adelante, con voz de acero. «Cruza cada fotograma con las quejas de recursos humanos. Quiero los nombres de todos los empleados a los que ha atacado. No solo lo derribaremos a él, sino que los liberaremos». Lena mostró un nuevo hallazgo. Un servidor oculto donde el equipo de Marcus almacenaba transacciones fuera de libro. «Son descuidados», sonrió. «Contraseñas casi sin cifrar». El servidor reveló una red de sobornos. Marcus canalizando beneficios a sus cómplices mientras sepultaba denuncias de empleados. La mandíbula de Melissa se apretó al recordar a la analista negra humillada esa semana y a la gerente latina silenciada. Esto no era solo corrupción, era una máquina diseñada para aplastar a cualquiera que no encajara en el molde de Marcus. Cuando el reloj pasó la medianoche, Melissa se levantó y recorrió la habitación de un lado a otro. El vídeo había alterado su calendario. No podía esperar al gala. El ataque de Marcus era un regalo, una grieta en su armadura que abriría mañana en la reunión extraordinaria del Consejo. Envió un mensaje a sus operativos. «Preparen el Consejo. Revelación total, 8A». David asintió mientras ya redactaba la agenda. «Esto, va a golpear como un tren de carga, ¿segura?» Los ojos de Melissa ardían de certeza. «Nunca estuve más segura». Se acercó al espejo y se quitó las gafas de malla. Su reflejo era el de una guerrera despojándose del disfraz. La muñeca que él había torcido le dolía. Recordatorio de su arrogancia. Marcus pensó que había roto su espíritu, como creyó haber aplastado su startup hace una década. Pero Melissa ya no era aquella chica.
Metió la mano en el bolso y sacó la vieja tarjeta de Nexus AI, su logotipo un faro de su pasado. Mañana entraría en Athanix no como pasante, sino como la arquitecta de la ruina de Marcus. La casa segura quedó en silencio salvo por el zumbido de los portátiles. Melissa se enfundó un blazer a medida, sus líneas firmes una promesa del poder que desataría. El consejo la esperaba, junto con el momento de convertir el mundo de Marcus en cenizas. Susurró a la habitación vacía, un juramento tan feroz como el que hizo 10 años atrás. Tu trono es mío ahora. La ciudad dormía afuera, ajena a la tormenta que estaba por estallar. La torre Athenix vigilaba la bruma del amanecer de Atlanta, sus picos de cristal reluciendo con la promesa del ajuste de cuentas. A las 6:30 a.m., un sedán discreto detuvo su motor frente al edificio. Melissa Carter, con su traje gris carbón impecable, ya no era la pasante que soportó la crueldad de Marcus Bone. Era la CEO, una sombra hecha luz, dispuesta a destruir su imperio. El vestíbulo era un pueblo fantasma, el eco de sus tacones resonando en el mármol. Con paso firme, pasó de largo la placa de internado y deslizó una tarjeta de acceso que la condujo al piso ejecutivo. En una oficina de seguridad en el sótano, se encontró con Lena, que le entregó una tablet cargada con su arsenal. Las imágenes del asalto, los correos incriminatorios y los audios de los negocios sucios de Marcus. Las sillas del consejo ya están en sus lugares, murmuró Lena. Marcus piensa que es por una fusión. No tiene ni idea. Una sonrisa cortante asomó en los labios de Melissa. Perfecto. Que entre a ciegas. A las 7:45 a.m. Se encerró en una suite privada y completó su transformación. Sus trenzas, libres del moño apretado de malla, cayeron en ondas pulidas. Los pendientes de diamante sustituyeron los baratos aros de pasante. La batalla por la justicia estaba a punto de comenzar. El espejo reflejaba a una guerrera, sus ojos encendidos con 10 años de furia contenida. El espejo reflejaba a una guerrera, sus ojos encendidos con 10 años de furia contenida. Guardó la deshilachada tarjeta de Nexus AI en el bolsillo, un talismán de la startup que Marcus había aplastado. Hoy recuperaría esa pérdida y mucho más. Su teléfono vibró. David, su abogado, confirmaba que el FBI estaba en una sala de conferencias cercana, listo para recibir sus pruebas. Todo estaba alineado, un tablero de ajedrez dispuesto para el jaque mate. La sala de juntas, una fortaleza de cristal y acero, vibraba de tensión cuando Melissa entró a las 8:00 en punto. 12 miembros del consejo estaban sentados alrededor de la mesa pulida, con rostros que mezclaban curiosidad y tranquilidad. Marcus se reclinaba al fondo, su traje impecable y su sonrisa engreída mientras conversaba con Greg, uno de sus 4 directores leales. Al principio no notó a Melissa, creyéndola una consultora, hasta que se sentó en la cabecera de la mesa. Sus ojos se entrecerraron. La confusión asomó en su mirada. «¿Y esta?», masculló a Greg, que se encogió de hombros. La voz de Melissa cortó el murmullo, clara y autoritaria. «Buenos días. Soy Melissa Carter, única propietaria de Athenix a través de mis entidades holding, y su CEO». La sala se congeló. La mandíbula de Marcus quedó suspendida, la taza de café a medio camino de sus labios. Los miembros del consejo intercambiaron miradas atónitas. Susurraron, pero fueron acallados. Melissa pulsó un botón y las pantallas tras ella cobraron vida. Se reprodujo el vídeo de la reunión de ayer. Marcus arrancándole el micrófono, retorciéndole la muñeca, su voz venenosa. «Conoce tu lugar y quédate allí». Un murmullo de horror recorrió la sala. Una consejera se aferró a su collar de perlas. El rostro de Marcus palideció. Su bravata se desmoronó. «Este es su vicepresidente de operaciones», dijo Melissa con voz de hielo. «Pero esto es solo el comienzo». La pantalla cambió, mostrando correos donde Marcus ridiculizaba a empleados negros como relleno de cuotas, indignos de liderazgo. Luego se escuchó su voz engreída, detallando la venta de datos por $10 millones a una empresa rival. Pasaron registros bancarios, 5 millones desviados a través de proveedores falsos, con su firma digital en cada transacción. Melissa caminó de un extremo a otro, llenando la sala con su presencia. Durante años, Marcus Bone y sus aliados, Greg Coleman, Paul Hensley, Richard Tate y Stephen Bryce, han fomentado el racismo, el acoso y la corrupción. Han silenciado talentos robados de Athenix
y traicionado sus valores. Marcus se levantó tambaleándose, con voz áspera. Esto es absurdo. Ella es una becaria. La mirada de Melissa lo inmovilizó. Una becaria a la que agrediste en una transmisión en vivo, ante miles de personas. Una becaria que es la dueña de esta empresa. Asintió a Lena, que entró con guardias de seguridad. A partir de este momento, usted y sus 4 cómplices quedan despedidos por justa causa. Los guardias rodearon a Marcus, sus rostros pálidos. Greg tartamudeó. No pueden. Pero Melissa lo interrumpió. Ya lo he hecho. Se dirigió al consejo con voz firme. Estos archivos, cada correo, grabación y transacción, están ahora en manos del FBI, que espera abajo. Athenix colaborará plenamente con la investigación. Un consejero mayor, con gafas de montura alambre, asintió con gravedad. Esto es sin precedentes, pero las pruebas son irrefutables. Melissa entregó a Lena una unidad USB. Lleva esto al agente Harper, ahora. Lena salió apresurada. El aire en la sala se volvió aún más denso. Los ojos de Marcus buscaban una salida. Me tendieron una trampa, susurró con la voz quebrada. ¿Quién eres tú? Melissa avanzó hacia él con la presencia de una tormenta. Soy la mujer cuya startup destruiste hace 10 años. Nexus AI, ¿lo recuerdas? Me vetaste, aplastaste mis sueños, pero me reconstruí, y ahora yo te poseo. En sus ojos se encendió el reconocimiento. El horror reemplazó la arrogancia. Se hundió en su silla, temblando, mientras sus aliados evitaban mirarlo. La seguridad intervino para escoltar a los 5 hombres. Melissa detuvo a Marcus en la puerta, con voz baja y cortante. El poder no nace del miedo, nace del respeto, y de eso te acordarás el resto de tu vida. Él se estremeció, el rostro como un fantasma, mientras los guardias lo sacaban. La sala de juntas quedó en silencio, los consejeros mirando a Melissa con mezcla de asombro y temor. Ella se arregló la chaqueta, reclamó la cabecera de la mesa y declaró: «Tenemos trabajo que hacer. La cultura de Athenix está podrida. Desde hoy, reconstruiremos con transparencia y equidad». La reunión se alargó en definiciones estratégicas, nuevas políticas de recursos humanos, canales de denuncia anónima y auditorías en cada departamento, tocado por la camarilla de Marcus. Melissa delegó tareas. Su autoridad no se cuestionó. Al mediodía, el consejo aprobó por unanimidad su plan, conmocionado por las pruebas pero galvanizado por su visión. Cuando se dispersaron, un consejero se quedó para ofrecerle un apretón de manos. «Ha salvado esta empresa, señorita Carter». La sonrisa de Melissa fue contenida. «Apenas estoy comenzando». Sola en la sala de juntas, estaba junto a la ventana, con Atlanta desplegándose bajo sus pies. Aquella ciudad había sido su crisol, forjándola a través de la pérdida. Ahora era su lienzo. Su teléfono vibró. Lena confirmaba que el FBI había abierto un caso y que Marcus y sus aliados enfrentaban cargos por fraude, extorsión y agresión. Las redes sociales ardían. El video en vivo se había filtrado a pesar de sus órdenes. Los empleados se movilizaban, compartiendo historias de los abusos de Marcus. El pecho de Melissa se apretó, no de triunfo, sino de responsabilidad. Esto no se trataba solo de venganza, era por los miles de personas que había liberado de su sombra. Sacó de su bolsillo la tarjeta de Nexus AI, cuyo logo desvaído le recordaba a la chica que había sido. Marcus la había considerado débil, un mero pie de página en su historia. Hoy ella había reescrito la narrativa, pero la guerra no había terminado. Athenix la necesitaba, al igual que cada empleado que había sido silenciado. Melissa guardó la tarjeta y su reflejo en el cristal se convirtió en un retrato de resolución. Las puertas de la sala de juntas se abrieron tras ella. David apareció, listo para informarle sobre los siguientes pasos. Ella se volvió y con voz firme dijo: «Pongámonos a trabajar». Afuera, Marcus tropezaba al entrar en un coche que lo esperaba, el traje arrugado y el legado hecho jirones. Melissa no lo observó. Sus ojos estaban en el horizonte, donde se alzaría una nueva Athenix, construida sobre la justicia, no el miedo. El fuego que había encendido seguiría ardiendo, y ella sería su guardiana. La torre de Athenix perforaba el horizonte de Atlanta, su fachada de vidrio un faro desafiante contra las nubes encapotadas de finales de 2025. Melissa Carter ocupaba el mando de su oficina en el piso 40.
su silueta recortada por un traje azul medianoche. Ya no la pasante oculta, sino la directora ejecutiva que había derribado un imperio. Con 32 años era una fuerza imparable, sus trenzas enmarcando un rostro tallado por la determinación. La revelación en la sala de juntas, al desenmascarar a Marcus Bourne y su camarilla corrupta, había sacudido la empresa, y ahora, 3 días después, la tormenta rugía. La apuesta de Melissa había desencadenado un torbellino, y ella era su arquitecta, guiando a Athenix a través del caos hacia la redención. La noticia estalló como una ola gigante. Al mediodía, los titulares gritaban la destitución de Marcus, la investigación del FBI y el video viral de su agresión a la pasante Maya Collins. Las acciones de Athenix se desplomaron, un 15% en horas, un golpe que Melissa había previsto. Pasó la mañana en modo de crisis, reuniéndose con el equipo de relaciones públicas para elaborar un comunicado, admitir errores pasados, prometer transparencia y detallar reformas. Su voz, firme en la llamada con los inversores, aplacó el pánico. Athenix está purgando su veneno, declaró, sus palabras una tabla de salvación. Al anochecer la cotización se estabilizó, impulsada por su promesa de una nueva era. Marcus y sus 4 cómplices, Greg, Paul, Richard y Stephen, se movían a la desesperada. La tableta de Melissa vibraba con actualizaciones de Lena, su hacker, rastreando cada uno de sus pasos. Marcus había contratado un bufete costoso, alegando despido injustificado y acusando a Melissa de orquestar una vendetta personal. Sus aliados le siguieron, presentando demandas en un intento desesperado de salvar su reputación. Pero las pruebas de Melissa eran una fortaleza. Grabaciones de video, registros financieros y testimonios de denunciantes, todo ahora en manos del FBI. David, su abogado, entró en su oficina con el semblante serio pero satisfecho. Sus casos son débiles. Los federales están hurgando en sus cuentas offshore. Millones en fraude. Ya están acabados. Melissa asintió, la vista fija en la ciudad. Pelearán sucio. Vigilen sus comunicaciones, advirtió. El último informe de Lena confirmaba que Marcus estaba enviando correos. Ex clientes difundían historias de traición. Pero los socios de Athenix, olfateando sangre, se distanciaban, leales a la nueva visión de la empresa. Las reformas de Melissa eran su escudo. Capacitación antirracismo obligatoria, canales de denuncia anónimos y un grupo de trabajo para impulsar el talento marginado. Anunciaría todo en un correo interno, con palabras directas. Les hemos fallado. No más. La respuesta fue eléctrica. Los empleados inundaron los foros internos con apoyo y vertieron sus propias historias de los abusos de Marcus. Su siguiente movimiento sería personal. Convocó un foro abierto en el auditorio, el mismo escenario donde Marcus la había humillado. Cientos acudieron, sus rostros una combinación de esperanza y escepticismo. Se puso de pie en el podio, sin notas, con una presencia arrolladora. Soy Melissa Carter, su directora ejecutiva. He visto la oscuridad de Athenix de primera mano. Hablen y los escucharé. Las manos se alzaron con vacilación, luego con decisión. Una ingeniera negra relató cómo Marcus le bloqueó el ascenso, calificándola de inapropiada para el liderazgo. Un analista latino contó un fraude en gastos que lo obligaron a encubrir. Melissa escuchó, con el bolígrafo en movimiento, cada historia alimentando su misión. Miró a cada uno con firmeza y dijo, «Les escucho. El cambio comienza ahora». Jamal, el programador que había grabado el ataque de Marcus, se acercó al terminar. «Quiero unirme», dijo con voz firme. «Este lugar necesita gente que luche». Melissa vio en él el fuego que ella misma encendió a los 22 antes de que Marcus aplastara su startup. «Serás el líder del grupo de trabajo de diversidad», respondió. «Constrúyelo fuerte». El asentimiento de Jamal fue un pacto, y a Melissa la inundó el orgullo. No solo estaba desmantelando el legado de Marcus, plantaba semillas para un futuro que él no podría tocar. La reacción fue rápida. El equipo legal de Marcus filtró a un tabloide una difamación. La pintaron como una oportunista vengativa que lo había tendido una trampa. Las redes sociales se agitaron, bots amplificando el escándalo. Melissa contraatacó con precisión. Autorizó un comunicado que confirmaba su propiedad y anunciaba la investigación del FBI. La verdad era su arma y cortó hondo. Al caer la noche, el perfil de Marcus en LinkedIn, todavía como vicepresidente, fue objeto de burlas. Antiguos colegas lo dejaron de seguir en masa.
Sus aliados no salieron mejor parados. Al Club Campo le retiraron la membresía a Greg. El asiento de Paul en la junta de la ONG desapareció. Su mundo se desmoronaba y Melissa tejía cada hilo. Aún no saboreaba su caída. Su foco estaba en el alma de Athenix. En una sesión estratégica nocturna, ella y David revisaron los archivos de recursos humanos y desenterraron quejas enterradas contra Marcus. Clic. Emergió un patrón. Empleados negros y latinos sistemáticamente degradados. Mujeres acosadas hasta el silencio. Revisiones rápidas para cada víctima, ordenó Melissa. Promociones, reparaciones, lo que sea necesario. David anotó con frenético ritmo. El presupuesto son millones. Los ojos de Melissa centellearon. No es gasto, es justicia. Lena irrumpió con el portátil encendido. Marcus acaba de llamar a un cliente, Thompson Group, suplicando un salvavidas. Melissa se inclinó, intrigada. Los Thompson eran el socio más importante de Athenix, y ella ya los había puesto al corriente del fraude de Marcus. Lena reprodujo la llamada interceptada. La voz de Cole Marcus, arrastrada por la desesperación, clamando haber sido incriminado. La respuesta del cliente fue gélida. Apoyamos a la señora Carter. No vuelva a llamar. Un atisbo de sonrisa asomó en los labios de Melissa. Marcus era un rey sin corte, su poder un eco moribundo. Su teléfono sonó. Llamada bloqueada de Marcus. Ella no contestó, pero el intento dolió. Recordatorio de su arrogancia. Reenvió el registro de llamadas a David, con voz glacial. Agrégalo al expediente de acoso. Allá afuera, el horizonte de Atlanta brillaba. La ciudad que la forjó en el fuego. Melissa acarició la tarjeta de IA Nexus en su bolsillo. Sus bordes desgastados pero firmes. Él le robó el pasado. Ella le había quitado el futuro. La tormenta no había terminado. Los empleados se movilizaban, pero algunos murmuraban dudas, temerosos de la inestabilidad. Melissa los tranquilizó en un video. Reconstruimos juntos. Digan la verdad y yo los respaldaré. Los foros estallaron en gratitud que ahogó el miedo. A medianoche las acciones subieron un 3%. Los clientes renovaban contratos atraídos por su visión. Melissa se asomó a la ventana. La ciudad un lienzo de posibilidades. La llamada de Marcus persistía como un espectro de su vanidad. Ella no contestó, pero su silencio fue una espada que cortó más hondo que cualquier palabra. En la casa segura, Lena le mostró lo último. Los bienes de Marcus congelados, los correos de sus aliados suplicando préstamos, el FBI que había allanado sus hogares y confiscado portátiles. La evidencia de Melissa era una soga que se apretaba con cada movimiento de los derrumbados. Se reclinó, el cansancio cerniéndose, pero su fuego ardía inquebrantable. Se reclinó, el agotamiento acechando, pero su fuego ardía constante. Athenix era suya para salvar, y cada paso, cada política, cada voz alzada, era un ladrillo en su nuevo cimiento. La tormenta rugía, pero Melissa era su ojo, serena e imparable. Su juramento latía en su pecho. Nadie volvería a ser silenciado. La Torre Athenix relucía bajo el crujiente amanecer de marzo de 2026 en Atlanta, sus muros de vidrio reflejando una ciudad renacida. Melissa Carter, de pie junto al ventanal de su despacho, se alzaba como centinela con un blazer esmeralda a medida y trenzas sueltas. A sus 32 años, ya no era la CEO en la penumbra que derrocó el corrupto reino de Marcus Vaughn 3 meses atrás. Ella era ahora un faro, guiando a Athenix en su metamorfosis. Las consecuencias de su golpe en la sala de juntas, al exponer el racismo, fraude y abusos de Marcus y su camarilla, habían remodelado la compañía, y Melissa forjaba un legado en sus cenizas. Sus reformas, audaces e inflexibles, insuflaban vida a un imperio que antes era tóxico. Pero el trabajo estaba lejos de concluir. Las noticias matutinas hablaban de la resurrección de Athenix. Una portada de Forbes, de escándalo a salvación, coronaba a Melissa como visionaria. Su rostro adornaba los kioscos. Ella había concedido la entrevista con reticencia, enfocándose no en su venganza, sino en su visión. Una empresa donde el talento prosperara sin las ataduras del prejuicio. El artículo elogiaba sus entrenamientos antirracismo, los canales de denuncia anónima y los ascensos para empleados desplazados, lo que desató un aluvión de contratos con clientes. Las acciones de Athenix, golpeadas en el pasado, se dispararon un 15%,
Prueba irrefutable de su temple. Melissa repasó el artículo en su tableta. El rostro impenetrable. La fama era una herramienta, no un fin. Su verdadero trabajo sucedía tras estos muros. Su despacho, un centro de mando elegante, vibraba con propósito. Lena, su hacker, irrumpió con una sonrisa de oreja a oreja. Thomson Group acaba de firmar 50 millones. Se mueren por nuestro nuevo prototipo de IA. Los labios de Melissa se curvaron. Un raro destello de orgullo. El prototipo lo lideraba Aisha, la ingeniera negra a quien Marcus había degradado. Ahora, el equipo de Aisha revolucionaba la tecnología de la cadena de suministro, encarnando el sueño que Melissa esbozó hace una década. Dile a Aisha que prepare la demostración para la junta, ordenó con voz firme, y duplica el presupuesto de su equipo. La agenda del día no daba tregua. Asamblea para escuchar a los empleados, reunión del consejo para aprobar nuevas expansiones y, en paralelo, un proyecto discreto para financiar becas a emprendedores tecnológicos negros. Su primera parada fue el auditorio, cuyo estrado ya no albergaba su humillación, sino la verdad. Cientos de empleados llenaban las butacas, sus rostros formaban un tapiz de esperanza y sanación. Subió al podio, encarnando una tormenta serena. Hace 3 meses prometí un cambio, comenzó, su mirada barriendo la sala. Hoy estoy aquí para escuchar. ¿Qué necesitan? Se alzaron manos, más seguras que antes. Una programadora latina compartió cómo el Comité de Diversidad de Jamal le había dado confianza para presentar sus ideas. Un gerente asiático confesó que aún temía represalias. Melissa apuntó cada palabra, su pluma como salvavidas. Nadie los silencia ahora, juró con voz resonante. El equipo de Jamal se amplía, únanse y ayúdenlo a formarlo. Los aplausos tronaron, un coro de confianza ganado a pulso. Al concluir, Jamal se acercó, los ojos brillantes. Estamos revolucionando todo, jefa. Gracias. No, gracias a ustedes. Sigan adelante. Afuera, la sombra de Marcus se alargaba. Sus batallas legales eran una tormenta remota. La última actualización de Lena pintaba un panorama sombrío. Marcus enfrentaba juicio por fraude y agresión. Sus bienes incautados, sus aliados expulsados del sector. Las demandas que presentó contra Athenix cayeron una tras otra, sus pruebas opacadas por el dossier de Melissa. Las redes sociales zumbaban con noticias de su caída. Greg mendigando préstamos, Paul rechazado por antiguos camaradas. Marcus, desafiante, colgó un largo alegato en LinkedIn clamando victimismo. El tiro le salió por la culata. Excolegas compartían sus propias historias de crueldad. Melissa no se detuvo en su ruina. Su enfoque era la creación, no la destrucción. Aún así, las difamaciones persistían. Un blog rebelde, probablemente financiado por los últimos aliados de Marcus, la tildaba de dictadora impuesta por los mandatos de diversidad. Pero Melissa Carter, con la fuerza de su visión y su juramento inquebrantable, sabía que su misión seguía firme. Athenix renacía bajo su liderazgo, y nadie volvería a silenciar una voz en su compañía. Melissa respondió con transparencia, invitando a los periodistas a conocer la cultura renovada de Athenix. Durante una de las visitas, condujo a una reportera por las oficinas de planta abierta, donde la colaboración había reemplazado al miedo. Una becaria negra, apadrinada por Aisha, exhibió una aplicación que Marcus había ridiculizado. La pluma de la reportera no dejaba de volar sobre su cuaderno, y su crónica luego elogiaría a Athenix como un modelo de reforma. La apuesta de Melissa dio sus frutos. La confianza pública se disparó, acallando a los detractores. El lanzamiento de su beca fue más discreto, el cumplimiento de una promesa personal. En un centro comunitario anunció el Fondo Nexus, llamado así por su startup perdida, con $1 millón para fundadores de tecnología afroamericanos. La multitud, compuesta sobre todo por jóvenes soñadores, estalló en vítores. Tras el acto se acercó una programadora de 19 años con un portátil bajo el brazo. «Leí sobre usted», dijo con los ojos brillantes. «Usted es la razón por la que sigo programando». Un nudo se formó en la garganta de Melissa al ver el mismo fuego que ella tuvo a los 22. «No te detengas», respondió entregándole una tarjeta. «Solicita el fondo. Te necesitamos». El momento se prolongó, una chispa de legado más luminosa que cualquier triunfo en una sala de juntas. De vuelta en Athenix, se avecinaba la reunión del consejo. Melissa entró en la sala de paredes de vidrio, y su sola presencia cambió el ambiente. El consejo, antes escéptico,
Ahora se inclinaba mientras ella presentaba una sede global de IA dirigida por talento diverso. No solo nos estamos recuperando, estamos liderando, dijo mientras las diapositivas pasaban. Datos: un 30% más de innovación desde la salida de Marcus y un 40% de aumento en la retención de empleados. El Consejo aprobó por unanimidad un reconocimiento a su visión infalible. Al dispersarse, un miembro del Consejo se quedó junto a ella y en voz baja advirtió: ha cambiado las reglas del juego, señora Carter, pero cuide sus espaldas. Hombres como Marcus no desaparecen en silencio. Los ojos de Melissa se endurecieron. Que lo intenten. Aquella noche en su oficina, Melissa repasó los informes de recursos humanos, un ritual de rendición de cuentas. Más de 50 empleados, antes relegados por los prejuicios de Marcus, habían sido promovidos o reincorporados. El equipo de IA de Aisha registró 3 patentes, vindicación de talentos que Marcus había aplastado. Pero quedaban cicatrices. Algunos miembros del personal temían alzar la voz, aún atormentados por el pasado. Melissa redactó una nueva política: auditorías de sesgos obligatorias, supervisadas por el grupo de trabajo de Jamal. Su pluma se detuvo. La muñeca le dolía. Recuerdo del asalto de Marcus meses atrás. El dolor no era debilidad, sino triunfo. El tablet de Lena emitió un ping. Se había fijado la fecha del juicio de Marcus, y sus aliados disputando entre sí para cargar culpas y conseguir acuerdos. Sus esposas, avergonzadas por asociación, iniciaban divorcios aduciendo ruina financiera. Melissa no sintió lástima, solo determinación. Había construido un caso tan irrefutable que sus futuros quedaban reducidos a escombros. Pero su victoria no era su caída, era el ascenso de Athenix. Los foros de empleados bullían de ideas antes sofocadas y ahora celebradas. La renovación de la interfaz por una diseñadora negra obtuvo el elogio de un cliente, y la estrategia de una vicepresidenta latina aseguró un contrato de $20 millones. Las reformas de Melissa no eran solo políticas, eran una revolución. Se quedó mirando el horizonte parpadeante de Atlanta. La ciudad que una vez la había quebrado, ahora era su crisol, forjando un nuevo Athenix. Su teléfono vibró, un mensaje de agradecimiento de la joven programadora que solicitaba el fondo Nexus. La sonrisa de Melissa se suavizó, una grieta rara en su armadura. Tocó la tarjeta de Nexus AI en su bolsillo, cuyos bordes eran el mapa de su recorrido. Marcus le había robado el pasado, pero ella reclamó el futuro para sí misma, para Athenix y para cada soñador que él quiso aplastar. Mientras apagaba los monitores, llegó un último correo. Un miembro del consejo proponía erigir una estatua suya en el vestíbulo. Melissa rió y contestó: honren a los empleados, no a mí. La torre guardó silencio, con un latido de cambio en su interior. Afuera, Atlanta dormía, ajena al imperio que se alzaba dentro. El fuego de Melissa ardía sin desfallecer, su juramento intacto. Mañana enfrentarían nuevas batallas, pero esa noche se mantenía erguida, arquitecta de un mundo donde reinaba el respeto, no el miedo. La torre Athenix se alzaba como un monolito contra el cielo crepuscular de junio de 2026 en Atlanta, sus cristales captando las últimas brasas del atardecer. Melissa Carter, de 32 años, caminaba en su oficina, fortaleza de acero y visión, con un blazer a medida como armadura silenciosa. Sus trenzas se mecían a cada paso y sus ojos recorrían la ciudad que la había forjado. 6 meses después de desmantelar el corrupto reinado de Marcus Bond, Melissa había transformado a Athenix en un faro de equidad e innovación. Pero los fantasmas del poder persistían. Como directora ejecutiva, ahora se enfrentaba a las últimas repercusiones de la caída de Marcus, una prueba de su determinación para proteger su imperio de su pasado. El destino de Marcus era ya una advertencia susurrada en los pasillos corporativos. Condenado por fraude, extorsión y agresión, malvivía en un empleo de reparto mal pagado. Sus impecables trajes habían sido reemplazados por un chaleco de poliéster. Su camarilla, Greg, Paul, Richard y Stephen, no corría mejor suerte. Greg trabajaba en la anonimidad, Paul había huido a un puesto sin futuro en el extranjero. Stephen, marginado, hacía trabajos eventuales para familiares y Richard se esfumó en la irrelevancia. Sus cadáveres profesionales yacían esparcidos. La industria les había cerrado sus puertas con cláusulas de no competencia y su infamia. Melissa recibió la última toma de vigilancia de Lena,
Una foto granulada de un Marcus demacrado descargando cajas, con la mirada hueca. No sintió triunfo, solo la gélida certeza de que la justicia había triunfado. Sin embargo, una nueva sombra se agitaba. Un grupo de antiguos subordinados de Marcus, leales a su causa, tramaba un sabotaje. La tableta de Lena reveló su plan. Filtración de IA propietaria, el código a una firma rival, con el fin de hundir la cotización de Athenix y mancillar el legado de Melissa. Era un intento desesperado con rastros digitales torpes. Lena había interceptado sus chats cifrados en pocas horas. Melissa apretó los labios, mientras sus dedos frotaban la tarjeta de Nexus AI en su bolsillo, reliquia de su startup perdida. «Están usando el mismo manual de Marcus», dijo con voz baja, cargada de desprecio. «Codicia y traición». Lena sonrió, ya contrarrestando el movimiento. «He bloqueado sus cuentas. ¿Quieres confrontarlos?» Melissa asintió, con la mirada aguda. «Fija una reunión, mañana». A la mañana siguiente, entró en la sala de conferencias como un frente de tormenta. 5 ejecutivos de nivel medio y lealistas se sentaron rígidos, con el rostro pálido, mientras Lena proyectaba sus correos en la pantalla. Planes para vengar a Marcus destruyendo su imperio. La voz de Melissa, como acero, cortó sus titubeos. ¿Pensaron que podían traicionar a Athenix y salir impunes?, inquirió inclinándose hacia ellos para que sintieran su presencia. «No eres él, pero estás lo bastante cerca». Les ofreció una opción: dimitir en silencio o afrontar cargos. 3 firmaron las cartas de renuncia en el acto, con las manos temblorosas. 2 quedaron dudando y fueron escoltados fuera, con el acceso revocado. La sala se vació y Melissa permaneció sola, con la convicción inquebrantable. Había arrancado el veneno, pero la audacia de su complot dolía, recordándole que la mancha del poder perdura mucho después de la caída de cualquiera. El intento de sabotaje había sacudido a los empleados. Se oían susurros de inestabilidad en los foros internos. Melissa respondió con un mensaje a toda la compañía, retransmitido en directo desde el auditorio donde Marcus la había humillado. Se plantó erguida, sin notas, con la voz como un clarín. «Ya hemos sufrido traiciones antes», dijo barriendo la sala con la mirada. «Pero Athenix es más fuerte gracias a vosotros. Denunciad cualquier amenaza. Nadie podrá silenciaros ahora». Presentó una nueva herramienta de transparencia. Una plataforma de denuncias basada en blockchain, codificada por el equipo de Jamal. Estalló un aplauso. La confianza renacía. Más tarde Jamal la alcanzó en el pasillo, con una amplia sonrisa. «Están contigo, jefa». Melissa asintió con firmeza, reconfortada por su ímpetu. Fuera, los aliados de Marcus agitaban su desesperación. Las interceptaciones de Lena habían captado a Greg reuniéndose con un consultor turbio para planear una campaña de difamación. El consultor, asustado por la fuerza legal de Athenix, se retiró, pero el intento reforzó la determinación de Melissa. Fortaleció la seguridad y encargó a Lena reforzar las defensas digitales. «No más sorpresas», ordenó con voz de cuchilla. David, su abogado, confirmó que las renuncias de los leales habían sofocado la amenaza de filtración, pero advirtió: «Seguirán intentando. Los perros heridos muerden». Los ojos de Melissa brillaron. Su respuesta fue fría. «Que lo intenten. Estamos preparados». Su verdadera victoria fue el renacer de Athenix. El equipo de IA de Aisha, antes asfixiado por Marcus, lanzó una plataforma que redujo drásticamente los costos para los clientes, consiguiendo un contrato de $30 millones. La moral de los empleados se disparó, sin una sola queja por acoso, algo inédito en la historia de la compañía. Melissa recorrió las plantas de espacio abierto, observando a los programadores colaborar, a los diseñadores presentar ideas con audacia, y la cultura del miedo sustituida por la del potencial. Una pasante negra, mentorada por Aisha, le agradeció tímidamente la beca del fondo Nexus que financió su carrera. La sonrisa de Melissa suavizó aún más aquel momento. Era un ladrillo más en su legado. Sin embargo, el pasado buscaba resurgir. El equipo legal de Marcus, rebuscando relevancia, solicitó un nuevo juicio alegando nuevas pruebas. David lo descartó como un truco, pero Melissa no se confió. Autorizó a Lena a profundizar y descubrió un correo electrónico borrado de Marcus a un leal, instándole a un último movimiento. Vago, pero evidencia condenatoria de que no se había rendido. Melissa lo reenvió al FBI, diciendo a David con voz fría: «¿Y esto?
Los federales reforzaron su caso, y la petición de rejuicio de Marcus se vino abajo en días. Al final de la jornada, Melissa escuchó y asesoró, su presencia un faro. Una joven emprendedora de 20 años le tomó la mano, con los ojos brillantes. Eres la razón por la que no renuncié. El nudo en la garganta de Melissa la obligó a responder con suavidad. Tú eres la razón por la que sigo adelante. El taller concluyó entre risas. Un raro instante de ligereza en su guerra. De vuelta en su oficina, Melissa contempló el horizonte de Atlanta, una constelación de resiliencia. El informe final de Lena confirmó que el complot de los leales había muerto. Sus huellas digitales borradas. Marcus, derrotado, había desaparecido de la esfera pública. Su único sostén era su trabajo de repartidor. Sus aliados, igualmente arruinados, eran ya fantasmas sin influencia. Las reformas de Melissa, transparencia, equidad, innovación, eran ahora el pulso de Athenix, un escudo contra cualquier vestigio de su pasado. Rozó la tarjeta Nexus con el dedo, su peso un juramento cumplido. Nadie volvería a aplastarla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aisha invitándola a la fiesta de lanzamiento del equipo de IA. Melissa declinó, con la mirada introspectiva. Apagó sus monitores y dejó que el zumbido de las torres se desvaneciera. La ciudad palpitaba afuera, testigo de su triunfo. El poder de Marcus era ceniza, pero el suyo era una llama, erigiendo un mundo donde el respeto sobreviviera al miedo. Mañana habría nuevas batallas, expansión, escépticos, pero esa noche honraba las cicatrices que la forjaron y la fuerza que la consagró. La Torre Athenix brillaba contra el atardecer de Atlanta en septiembre de 2026, sus agujas un testimonio de la revolución templada en fuego. Melissa Carter, de 32 años, se alzaba en su oficina, santuario de cristal y determinación, su blazer entallado reemplazado por una sencilla blusa de seda y las trenzas sueltas. 6 meses después de desmantelar la corrupta dinastía de Marcus Bond, había esculpido a Athenix en un paradigma global de equidad e innovación. Ahora como CEO, Melissa ya no era solo una guerrera, era una visionaria, con un legado que trascendía los muros corporativos. Aquella noche, en la víspera de una conferencia tecnológica trascendental, reflexionaba sobre un camino que la había transformado a ella y al mundo que alcanzaba. Un titular de Forbes brillaba en su tableta. Athenix, el renacimiento corporativo. El artículo la consagraba como pionera tecnológica, celebrando su metamorfosis de un imperio tóxico a un modelo de inclusión. Sus reformas, auditorías antisesgo, protección a denunciantes y liderazgo diverso, habían triplicado los indicadores de innovación, atrayendo $200 millones en nuevos contratos. Pero la fama es una espada de doble filo. Aquella mañana, un blog tecnológico había rescatado el fracaso de su startup de 2015, presentando el colapso de Nexus AI como una falla en su genio. Melissa afrontó el golpe de lleno, siendo ponente principal en un panel virtual, donde asumió su pasado con franqueza. El fracaso me forjó, dijo, su voz resonando en miles de pantallas. Me enseñó a construir lo irrompible. El chat estalló en apoyos. Su honestidad desarmó a los críticos. Su oficina vibraba con un propósito sereno. Una foto enmarcada sobre su escritorio la mostraba con el equipo de IA de Aisha. Sus sonrisas un mosaico de triunfo. Aisha, antes marginada por Marcus, ahora dirigía una división que había registrado 5 patentes, su trabajo resonando con el sueño perdido de Melissa. El grupo de trabajo de diversidad de Yamal se había convertido en un modelo global, asesorando a 200 empleados de comunidades racializadas. Esos eran sus verdaderos trofeos, no titulares, sino vidas transformadas. La mirada de Melissa se posó en la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces de Atlanta formaban una constelación de resiliencia. Aquella ciudad la había destrozado a los 22, y ahora se convertía en su lienzo. Un golpeteo la sacó de su ensueño. Lena, su hacker, entró con la tableta en la mano. Los preparativos de la conferencia están listos. Tu discurso ya está entre los más comentados. Melissa asintió, concentrándose de nuevo. Mañana hablaría ante 10.000 líderes tecnológicos para presentar el marco de IA de código abierto de Athenix. Un regalo para toda la industria. Pero la sonrisa de Lena sugería algo más. Además, la madre de Marcus acaba de enviarte un correo. Quiere hablar en la gala de tu ONG. Melissa levantó una ceja intrigada. La madre de Marcus, que antes lo defendía,
había cambiado de postura tras su condena y se había convertido en una defensora pública contra la toxicidad en el trabajo. Ese giro, impulsado por la financiación anónima de Melissa para sus charlas de reforma, era una victoria silenciosa. «Invítala», ordenó Melissa con voz suave pero firme, «que amplifique la causa». El Nexus Fund, su ONG para mujeres racializadas en tecnología, era su obra de corazón. Lanzado hace unos meses, ya había otorgado $2 millones a 50 fundadoras cuyas aplicaciones abordan la educación, la sanidad y la justicia. La semana pasada, Melissa organizó un taller para una nueva cohorte cuyo entusiasmo reflejaba el suyo. La presentación de una joven de 21 años para una herramienta de acceso al voto la dejó sin palabras, un destello de legado. En ese instante prometió $100,000, sellando el compromiso con un apretón de manos. El fondo no era caridad, era un movimiento que desmantelaba las barreras erigidas por el mundo de Marcus. Aún así, las sombras persistían. Un equipo de documentalistas que rodaba Glass Ceiling Shattered la acosaba para entrevistas, retratándola como una heroína solitaria. Melissa los redirigió a Aisha, a Jamal y a María, una vicepresidenta latina cuya estrategia cerró un trato de 50 millones. «Ellos son el verdadero motor», les dijo al productor, con voz inquebrantable. Su teléfono vibró, un mensaje del equipo anunciando que ahora perfilarían a sus mentorados. Melissa esbozó una rara sonrisa de satisfacción. Su legado no era solo suyo, era de ellos. La conferencia se acercaba, pero había otra tarea más íntima. Melissa repasó las solicitudes del Nexus Fund, su bolígrafo danzando sobre una propuesta de aplicación para la equidad en salud. Su muñeca, marcada por la cicatriz del ataque de Marcus, le dolió levemente, recordándole la lucha. Se detuvo un momento, tocando la tarjeta de IA Nexus en su bolsillo, sus bordes suavizados por años de determinación. Marcus era ahora un fantasma. Su trabajo de reparto, una nota al pie. Sus clics, ecos dispersos. Su poder era ceniza. El de Melissa, una llama que encendía futuros. Un último correo llegó. La Junta proponía una expansión de IA por $1,000 millones. Melissa redactó una respuesta en la que insistía en que la mitad de los puestos de liderazgo correspondieran a talento subrepresentado. «La equidad no es opcional», escribió, con la convicción latiendo en cada palabra. La reunión del consejo de la próxima semana lo sellaría, aunque sabía que intentarían desviar el rumbo. Su expediente era a prueba de balas. La cultura de Athenix, antes un lodazal de miedo, zumbaba ahora con colaboración, y sus foros rebosaban de ideas. No haber recibido ni una sola queja por acoso desde entonces fue su primer triunfo. Se quedó contemplando el horizonte de Atlanta. Le vino a la mente su yo de 22 años, llorando por la ruina de Nexus AI. Aquella chica había jurado justicia, y Melissa había cumplido, no con venganza, sino con creación. Su teléfono emitió un sonido, un mensaje de agradecimiento de una beneficiaria del Nexus Fund que estrenaba su aplicación. A Melissa se le apretó la garganta. El peso de su impacto la anclaba al presente. Apagó sus monitores y el zumbido de la torre se desvaneció. Mañana se enfrentaría al gran escenario mundial, pero esa noche honraba las victorias silenciosas. Cada fundador financiado, cada voz escuchada. La ciudad dormía, su pulso marcando un ritmo de posibilidades. Melissa volvió a guardar la tarjeta Nexus. En el reflejo del cristal se dibujaba un retrato de fortaleza. La caída de Marcus ya era historia. Su ascenso, eterno. Susurró al silencio nocturno un juramento renovado. La justicia no consiste en acabar con ellos, sino en construir algo mejor. La torre guardaba silencio, monumento a su voluntad. Al marcharse, el eco de sus tacones marcó la cadencia de un legado que sobreviviría a cualquier enemigo, una llama que ni la oscuridad podría apagar. Gracias por acompañarnos en el fascinante viaje de Melissa Carter en Melissa Carter's Revenge, una historia de resiliencia, justicia y transformación que esperamos les haya inspirado. ¿Qué les pareció el ascenso de Melissa, de la traición al triunfo? ¿Cómo resonó su historia en ustedes? Déjenos sus impresiones en los comentarios y cuéntenos desde dónde nos leen. Sus opiniones nutren nuestra narración, así que compartan lo que más les conmovió. Si esta saga de empoderamiento y redención les atrapó tanto como a nosotros, suscríbanse para no perderse la próxima entrega. Un enorme agradecimiento por ser parte de nuestra comunidad.
Su apoyo mantiene vivas estas historias. Hasta la próxima, manténganse audaces, fieles a sí mismos, y nos reencontraremos para otra narración inolvidable. Sigan brillando y continuemos juntos este viaje.